Muy buenas tardes, gracias por la asistencia. A la presente hora reanudamos la diligencia. Intervención 106, PUMPEC 901-547-030-8, SECOP 2, Angeli Lisset Sinsajoa Ojoa, 1085-30-3559, apoderado Carlos Figueroa, 98-34-46-11. El oferente no respondió el llamado. Intervención 107, UT Vía Saludable 2025, Ernesto Carlos Steven Pinto, 79-28-840, apoderada Mónica Huasca Caicedo, 51-960-769. Mónica Huasca Caicedo, representante legal suplente con cédula 51-96-07-69. Tengo varias observaciones con respecto a nuestra oferta. En el documento de evaluación aparece como habilitadas 22 regiones de las que realmente ofertadas, que son Santa Marta, Riohacha, Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y Montería. De otra parte, el día 14 de julio del 2025, a las 8:01, se enviaron observaciones a la primera evaluación, pero en los documentos de respuesta no aparece ninguna de las observaciones hechas y obviamente ni las respuestas a dichas observaciones. Agradezco se revise ese documento que se envió en debida forma y a tiempo. No es claro el puntaje que tenemos y por qué nos rechazaron unos productos. O sea, el rechazo es ¿por qué razón? Por precio, porque no hay una razón lógica para que hayan rechazado algunos productos. Tampoco es claro en la evaluación por qué están rechazados los productos. En especial tenemos una duda muy grande y es el factor económico que vemos que no nos calificaron en debida forma, dado que al folio 200 del pliego de condiciones, la adenda 7, manifiesta la forma de puntaje que mínimo deberíamos haber tenido, 7.3 puntos, que no veo muy representados en el puntaje que nos dieron. En lo único que podemos ver que es como en la parte de alimentos hay un puntaje que igual no se sabe qué es, pero considero que no nos dieron ese puntaje porque adicionalmente nosotros ofertamos por todos los alimentos y ese puntaje lo daban por efectivamente ofertarlos, todo el del grupo de alimentos que uno haya presentado oferta. Así también, en cuanto a los productos panificados ofertados, consideramos que han habido algún error en el puntaje, dado que específicamente para este tipo de productos, siendo uno de los integrantes de la unión temporal fabricante, o sea, la unión temporal está por 3 empresas. Una de ellas es una empresa panificadora. Se presentaron precios muy competitivos. Todos los soportes para proveedor directo local, microempresas, apoyo industria nacional, todos los registros de productor de bienes nacionales pedidos por BUSE de la panificados, puntaje por persona en condición de discapacidad, de emprendimiento de mujeres, MIPYME, y sin embargo, supuestamente nos rechazaron una infinidad de productos panificados. Entonces solicito que principalmente en este punto, que revisen la parte de los panificados, ya que consideramos que tenemos muchos más puntajes de las posiblemente nos dieron, porque como ya habíamos dicho anteriormente, no tenemos claridad del puntaje que está dada en cada criterio. Básicamente es eso. Agradezco a Colombia Compra este espacio que nos ha dado. Entendemos también que es mucha documentación, pero este espacio es para que por favor corrijan de pronto esos errores que han tenido. Gracias. Respuesta de la agencia. Observación aceptada y aclarada. La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, informa que debido al volumen de datos, se presentó un error del sistema al momento de capturar la información sobre las zonas de cobertura que generó inconsistencias en las casillas, abro comillas, zonas regionales, cierro comillas.
del documento 02, anexo evaluación de requisitos habilitantes, CCE-NG 1-2024, oferta SECOP 2. Es preciso aclarar que este error únicamente se refleja en las casillas mencionadas. El resto de información que hace parte del documento corresponde a los resultados de evaluación de las ofertas. Es importante resaltar que, tal y como se puede evidenciar en el documento 03, anexo informe definitivo de evaluación, CCE-NG 083-01-2024, a todos los proponentes se les relacionaron los alimentos de conformidad con las zonas regionales en las que fueron habilitados según la evaluación de requisitos habilitantes y la regla de adjudicación, información que extrajo directamente de los formatos de oferta económica. En todo caso, se aclara que en respuesta a esta observación, la entidad procederá a ajustar y completar dicha información en las casillas, abro comillas, zonas regionales, cierro comillas, del documento 02, anexo de evaluación de requisitos habilitantes, CCE-NG 083-01-2024, ofertas SECOP 2. En lo que atañe a la asignación de puntaje por criterios técnicos, se informa que una vez validados nuevamente los documentos allegados por el proponente que usted representa, se evidencia que hubo un error de transcripción en el informe de evaluación definitivo CCENG 08301-2024, oferta SECOP 2, motivo por el cual fue necesario la debida corrección del informe y la cual podrá verse reflejada en la etapa de adjudicación e informe final de evaluación. Respecto de la asignación de puntaje por el criterio económico, atentamente se aclara que, en cumplimiento de su labor de evaluación de ofertas del pliego de condiciones, se informa que una vez validada nuevamente la documentación llegada por el proponente que usted representa, se evidencia que hubo un error de transcripción en el informe de evaluación definitivo CCNG 08301-2024, oferta SECOP 2, motivo por el cual fue necesario la debida corrección del informe y la cual fue reflejada en la etapa de adjudicación e informe final de evaluación. Por lo anterior, es importante mencionar que con relación con la fórmula para asignar el puntaje económico por precio ofertado en el lote 1, abro paréntesis, numeral 18.1.3, cierro paréntesis, y lote 2, abro paréntesis, numeral 18.2.1, cierro paréntesis, se basa en el cálculo de una media aritmética baja, la cual depende del, abro comillas, promedio aritmético simple de las propuestas económicas habilitadas, cierro comillas. Colombia con Preeficiente se permite informar que el procedimiento que se estableció correspondió a la evaluación por segmento, por región, abro paréntesis, de acuerdo con el segmento, cierro paréntesis, y por alimento. Lo anterior con el fin de evaluar iguales entre iguales. Ahora bien, para la evaluación se determinó la media aritmética y las medias aritméticas bajas y altas con el fin de determinar tanto precios artificialmente bajos como datos anómalos. Posterior a la determinación de la media aritmética se asignó el total de los puntos a quienes estuvieron debajo de este valor para el alimento y la región. Posterior a esto, y utilizando un criterio de dispersión, se asignaron los puntos para las ofertas que se alejaban del dato de la media aritmética. Cabe recordar que la fórmula económica se encuentra integrada por dos partes. Una que se refiere estrictamente a los precios, abro paréntesis 80%, cierro paréntesis, y la otra que privilegia el número de alimentos ofertados por el grupo al que se ofertó, abro paréntesis 20%, cierro paréntesis. Lo anterior dentro del marco de una adjudicación parcial por alimento y por región de acuerdo con su segmento. Producto de esta y las demás observaciones relacionadas con el informe final, Colombia con Preeficiente informa la manera en la que se publicará el informe de evaluación detallada a través de las plataformas y por debido al volumen de la información se publicará un archivo por grupo de alimentos. Entre paréntesis, en este ejemplo, alimentos manufacturados, cierro paréntesis, el cual incluye un resumen con ID, proponente, abro paréntesis, un valor único asignado por Colombia con Preeficiente,
cierro paréntesis, proponente, segmento, zona, código de productos, precio, puntaje, ofertas económicas, o económica, precio, abro paréntesis, columna H, cierro paréntesis, puntaje, oferta económica por número de alimentos ofertados, abro paréntesis, columna I, cierro paréntesis, NOF, abro paréntesis, número de alimentos ofertados, cierro paréntesis, puntaje, abro paréntesis, puntaje total incluyendo factores técnicos adicionales, grupo de alimentos y estado, como se observa a continuación. Se inserta una imagen de la tabla como a modo de ejemplo donde hay columnas de la A a la M. De igual forma, y con el fin de que los proponentes y demás interesados puedan consultar de manera detallada cualquier oferta, esta unidad administrativa procederá a publicar el informe de evaluación definitivo consolidado en la pestaña de, abro comillas, documentos, cierro comillas, en el minisitio del presente proceso, el cual se encuentra en el siguiente enlace. Se inserta el enlace de publicación. Dicho informe consolidado está compuesto por 24 hojas correspondientes a cada grupo de alimentos, como se muestra en el ejemplo anterior, y adicionalmente incorporará 2 hojas de buscadores para facilitar el acceso a la información debido al volumen de datos del proceso. La primera de ellas es el buscador PROXONSEC, entre comillas, en el cual puede realizar búsqueda por grupo de alimentos, productos, presentación, segmento, región y zona. Abro paréntesis, en el caso de los segmentos 1, debe seleccionar primero una subregión en, abro comillas, región, cierro comillas, para consultar posteriormente el municipio en, abro comillas, zona, cierro comillas, cierro paréntesis. Una vez diligencie esta información en el buscador, abro paréntesis, resaltado en amarillo, cierro paréntesis. El archivo despliega la información de manera detallada, incluyendo ID, abro paréntesis, un valor único asignado por Colombia con Preficiente, cierro paréntesis, propone segmento, zona, código de producto, precio, puntaje de oferta económica, correspondiente al precio ofertado, abro paréntesis, 80%, cierro paréntesis, puntaje por el número de alimentos ofertados por grupo, abro paréntesis, 20%, cierro paréntesis, NOF, abro paréntesis, número de alimentos ofertados por grupo, grupo de alimentos, estado de la oferta de acuerdo con los puntos, abro paréntesis, en su región y por alimento, cierro paréntesis, puntaje del 1 al 10, abro paréntesis, correspondientes a cada factor técnico adicional, cierro paréntesis, y finalmente el puntaje total obtenido, abro paréntesis, conmutando los valores de factor técnico económico y factor técnico adicionales. Cierro paréntesis, como se muestra a continuación. Se inserta tabla visualizando lo anteriormente dicho. El segundo, abro comillas, buscador proponente, cierro comillas, permite que se realice un filtro por proponente para conocer de manera detallada el total de grupos, alimentos y zonas a las que haya presentado la oferta, así como los puntos obtenidos. Esta base incluye ID, un valor único asignado por Colombia con Preficiente, proponente, segmento, zona, código de producto, precios, puntaje de oferta económica por precio ofertado, 80%, puntaje de oferta económica por número de alimentos ofertados por grupo, entre paréntesis 20%, NOF, entre paréntesis, número de alimentos ofertados por grupo, grupo de alimentos, estado, posición de la oferta sobre el total presentado por grupo, alimento y zonas, puntaje del 1 al 10, abro paréntesis, puntaje factor técnico adicionales, cierro paréntesis y puntaje total, como se muestra a continuación. Se inserta una imagen de la tabla en el cual se visualiza lo anteriormente dicho. La información de los oferentes puede ser consultada de manera general en cada hoja de resumen y de forma discriminada a través de los buscadores en los cuales puede consultar de manera detallada tanto su información como la de las demás ofertas.
Debido al volumen de los datos productos de las diferentes combinaciones entre las zonas de alimento, la información no puede ser cargada en la plataforma de manera compilada, ya que excede la capacidad de estas, pero puede ser consultada de manera detallada como se expuso anteriormente. La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, se permite informar y confirmar que contó con un procedimiento desarrollado en código Python estandarizado para aplicar todas las reglas generales de adjudicación, como las subreglas de adjudicación para quienes obtuvieron un puntaje superior al 65% del puntaje más alto. Este código se aplicó de manera general con todas las reglas y subreglas de adjudicación relacionadas con el puntaje de factor económico, factor técnico adicionales, factores de desempate y sus reglas. Se adelantó con un código de programación debido al volumen de datos, el cual, por las diferentes combinaciones de adjudicación inicialmente, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente consolidó cerca de 30 millones de datos que luego de la aplicación de dicho código y permitiendo adjudicar un total aproximado de 11 millones de datos por las combinaciones de las adjudicaciones parciales de más de 500 ofertas habilitadas. Por favor, otorguen unos 2 minutos, ya continuamos. Gracias.
Gracias por su espera. Seguimos con la intervención 108, Mr. Green SAS 900-099-727-6, SECOP 2, Orlando Perdomo Ramírez, 1931-3039, apoderado Henry David Medina Herrera, 10-20-81-96-17. Mi nombre es Henry Medina Herrera, vengo en representación del doctor Orlando Perdomo como apoderado. Nosotros venimos con dos apuntes importantes. Consideramos que el primer apunte a tener en cuenta es que en el proyecto borrador de resolución de adjudicación en el punto 14 y 15 se citan. El 14 se cita antes que nada el anexo de evaluación de requisitos habilitantes del proceso 02, anexo evaluación de requisitos habilitantes CCNG 8301-2024 oferta SECOP 2. Pero en el punto 15 y el artículo 1, al momento de abrir esos enlaces que ustedes citan, se está abriendo en el archivo 03, anexo informe definitivo e evaluación, el número del proceso. Esta situación hace que haya una incoherencia e inconsistencia y precisamente como varios se han nombrado, incluyendo varias empresas como Pulpa Fruit, como el señor Freddy Urrego, como otras empresas. Se evidencia que el informe es incorrecto, ya que en este informe se presenta Mr. Green SAS como parcialmente habilitada, cuando nosotros no hemos recibido requerimiento alguno de haber enmiendas, de presente alguna información adicional o hacer alguna corrección. El segundo es que el archivo 02, anexo de evaluación de requisitos habilitantes, en ese archivo ya contamos como habilitados, pero nos aparece únicamente el sector o la zona de Bogotá cuando nosotros aplicamos para el segmento 3, lote 1, que aplicaría a las 28 zonas establecidas en el pliego de condiciones del proceso. Entonces, básicamente queremos solicitar respetuosamente a Colombia Compra Eficiente hacer aclaraciones o correcciones sobre el archivo que se ha citado en el proyecto borrador de resolución de adjudicación. Asimismo, ¿cómo hacer la aclaración de por qué solamente aparece en la zona de Bogotá cuando estamos aprobados en el segmento 3 y habilitados? Asimismo, me reservo el derecho a la réplica para pues aclarar cualquier cosa más adelante. Gracias. Respuesta de la agencia. Observación aceptada y aclarada. En cuanto a la observación referida al proyecto del acto administrativo de adjudicación, se aclara al oferente que el citado documento publicado en las plataformas corresponde a un proyecto borrador, el cual, como se indica claramente al inicio del documento, entre comillas, proyecto de resolución número XX de 2025, cierro comillas, abro comillas, borrador sujeto a modificaciones, cierro comillas, por lo cual, una vez culminada la audiencia de adjudicación, la agencia procederá a realizar los ajustes al acto administrativo que serán publicados en las plataformas Mi Mercado Popular y SECOP 2, en donde se verán reflejados los anexos que hacen parte integral del informe de evaluación definitiva. Respecto de las zonas habilitadas, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente informa que debido al volumen de datos se presentó un error del sistema al momento de capturar la información sobre la zona de coberturas que generó inconsistencia en las casillas, abro comillas, zonas regionales, cierro comillas, del documento 02, anexo de evaluación de requisitos habilitantes, CCENG 08301-2024, oferta SECOP 2. Es preciso aclarar que este error únicamente se refleja en la casilla mencionada. El resto de información que hace parte del documento corresponde a los resultados de la evaluación de las ofertas. Es importante resaltar que, tal y como se puede evidenciar en el aumento 03 anexo informe definitivo de evaluación CCNG 08301-2024, a todos los proponentes se les relacionaron los alimentos de conformidad con las zonas regionales en las que fueron habilitados según la evaluación de requisitos habilitantes y la regla de adjudicación. Información que se extrajo directamente de los formatos de oferta económica. En todo caso,
Se aclara que en respuesta a esa observación, la entidad procederá a ajustar y completar dicha información en la casilla, abro comillas, zonas regionales, cierro comillas, del documento 02, anexo de evaluación de requisitos habilitantes, CCNG 08301-2024, oferta SECOP 2. En cuanto a la habilitación parcial de alimentos, atentamente se informa que ellos obedeció lo indicado en el numeral 20.1 del pliego de condiciones, determina la regla de adjudicación del proceso que señala 20.1, regla de adjudicación. La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, adjudicará de acuerdo en el marco del proceso sistema dinámico de adquisiciones a los proponentes habilitados y no rechazados cuyas ofertas obtengan la mayor puntaje totales, según lo establecido en la siguiente tabla. Se inserta tabla 34 en el documento. Tabla 34, documento máximo de proponentes adjudicados lote 1, segmento 2 y 3 y lote 2, segmento 1 y 2. Donde se inserta tres columnas. Primera columna, segmento, lote 1, suministro compraventa de alimentos, segmento 2, MIPYMES y 3, gran empresa. Lote 2, segmento 1, MIPYMES y 2, gran empresa. Segunda columna, número de proponentes habilitados. Tercera columna, número de máximo proponentes adjudicados. Proponentes habilitados 1, proponentes adjudicados 0. Proponentes habilitados 2, proponentes adjudicados 2. Proponentes habilitados 3, proponentes adjudicados 3. Proponentes habilitados 4, proponentes adjudicados 4. Proponentes habilitados 5, proponentes adjudicados 5. Proponentes habilitados 6, proponentes adjudicados 6. Proponentes habilitados 7, proponentes adjudicados 7. Proponentes habilitados 8, proponentes adjudicados 8. Proponentes habilitados 9, proponentes adjudicados 9. Proponentes habilitados 10, proponentes adjudicados 10. Proponentes habilitados 11, proponentes adjudicados 11. Proponentes habilitados 12, proponentes habilitados y no rechazados menos 1. Proponentes habilitados entre 13 y 16, proponentes habilitados y no rechazados menos 2. Proponentes habilitados entre 17 a 24, proponentes habilitados y no rechazados menos 3. Proponentes habilitados más de 25, proponente adjudicados, habilitados y no rechazados, menos 4. Nota. En el caso de los proponentes habilitados y no rechazados que no puedan adjudicar, que no queden adjudicados según lo establecido en la tabla 33 y 34, la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, adjudicará a dichos proponentes si su oferta obtiene un puntaje total mayor o igual al 65% del puntaje del proponente con mayor puntaje obtenido en cada zona. Con la finalidad de brindar mayor claridad de la forma mediante la cual se aplicará la regla de adjudicación, se presenta el siguiente ejemplo en abstracto. Ejemplo, en la zona 5, lote 1, quedaron habilitados 30 proponentes. Según lo establecido en la tabla 33 y tabla 34, quedarían adjudicados 26 proponentes. 30 menos 4. En este caso, los cuatro proponentes restantes podrían quedar adjudicados si tienen un puntaje igual o superior al 65% del puntaje del proponente con mayor puntaje obtenido en dicha zona. Es decir, si el puntaje del proponente con mayor puntaje en esta zona es 70, los cuatro proponentes restantes podrían quedar adjudicados si tienen un puntaje igual o superior a 4.5, entre paréntesis 70 por 65%, cierro paréntesis, cierro comillas.
Para el caso específico, el proponente Mr. Green SAS, una vez aplicada la regla de adjudicación antes detallada para cada uno de los alimentos correspondientes a los grupos a los que se presentó y atendiendo los criterios de ponderación ofertados para cada una de de las presentaciones del presentado alimento, puede consultar el puntaje detallado y total, calidad y precio por presentación y zona. Para lo anterior es importante mencionar que la fórmula para asignar el puntaje económico por precio ofertado en el lote 1, número, entre paréntesis, numeral 18.1.3, cierro paréntesis, y lote 2, abro paréntesis, numeral 18.2.1, cierro paréntesis, se basa en el cálculo de una, abro comillas, media aritmética baja, cierro comillas, la cual depende del, abro comillas, promedio aritmético simple de las propuestas económicas habilitadas. Cierro comillas. Colombia con Preeficiente se permite informar que el procedimiento que estableció correspondiente a la evaluación del segmento al segmento por región, de acuerdo con el segmento y por alimento. Lo anterior con el fin de evaluar iguales entre iguales. Ahora bien, para la evaluación se determinó la media aritmética y las medias aritméticas bajas y altas con el fin de determinar tanto precios artificialmente bajos como datos anómalos. Posterior a la determinación de la media aritmética, se asignó el total de los puntos a quienes estuvieron debajo de este valor por alimento y la región. Posterior a esto, y utilizando un criterio de dispersión, se asignaron los puntos para la oferta que se alejaban del dato de la media aritmética. Cabe recordar que la fórmula económica se encuentra integrada por dos partes. Una que se refiere estrictamente a los precios, abro paréntesis, 80%, cierro paréntesis, y la otra que privilegia el número de alimentos ofertados por el grupo al que presentó oferta, abro paréntesis, 20%, cierro paréntesis. Lo anterior dentro del marco de una adjudicación parcial por alimento y por región de acuerdo con el segmento. Producto de esta y las demás observaciones relacionadas con el informe final, Colombia Compra Eficiente informa la manera en la que se publicará el informe de evaluación detallado a través de las plataformas y por debido al volumen de información se publicará un archivo por grupo de alimentos. Abro paréntesis, en este ejemplo, alimentos manufacturados. Cierro paréntesis, el cual incluye un resumen con ID proponente. Abro paréntesis, un valor único asignado por Colombia Compra Eficiente. Cierro paréntesis, proponente, segmento, zona, código de productos, precio, puntajes, ofertas económicas, precio. Abro paréntesis, columna H. Cierro paréntesis, puntaje de oferta económica por número de alimentos ofertados, columna I, NOF, número de alimentos ofertados, cierro paréntesis, puntaje total, incluyendo factores técnicos adicionales, grupo de alimentos y estado, como se observa a continuación. Se inserta una imagen de la tabla que se visualiza para el mayor entendimiento, que tiene una columna desde la A hasta la M. De igual forma, y con el fin de que los proponentes y demás interesados puedan consultar de manera detallada cualquier oferta, esta unidad administrativa procederá a publicar el informe de evaluación definitivo consolidado en la pestaña de documentos en el minisitio del presente proceso, el cual se encuentra en el siguiente enlace. Se entrega el enlace para informar. Dicho informe consolidado está compuesto por 24 hojas correspondientes a cada grupo de alimentos, como se muestra en el ejemplo anterior, y adicionalmente incorporará dos hojas de buscadores para facilitar el acceso a la información debido al volumen de datos del proceso. La primera de ellas es el buscador PROC-SOC-SEC, en el cual puede realizar búsquedas por grupo de alimentos, producto, presentación, segmento y zona. Abro paréntesis, en el caso del segmento 1 debe seleccionar primero una subregión en, abro comillas, región, cierro comillas,
para consultar posteriormente el municipio en, abro comillas, zona, cerro comillas, cerro paréntesis. Una vez diligencia esta información en el buscador, abro paréntesis, resaltado en amarillo, cierro paréntesis, el archivo despliega la información de manera detallada, incluyendo ID, abro paréntesis, un valor único asignado por Colombia Compra Eficiente, cierro paréntesis, proponente, segmento, zona, código de producto, precio, puntaje de oferta económica correspondiente al precio ofertado, abro paréntesis, 80%, cierro paréntesis, puntaje en el número de alimentos ofertados por grupo, abro paréntesis, 20%, cierro paréntesis, NOF, abro paréntesis, número de alimentos ofertados por grupo, cierro paréntesis, grupo de alimentos, estado, posición de la oferta de acuerdo con los puntos, abro paréntesis, en su región y por alimento, cierro paréntesis, puntaje del 1 al 10 correspondiente a cada factor técnico adicional y finalmente el puntaje total obtenido, conmutado los valores del factor técnico, económico y factor técnico adicionales como se muestra a continuación. Se inserta una tabla indicando o mostrando lo anteriormente indicado. El segundo buscador proponente permite que se realice un filtro por proponente para conocer de manera detallada el total de grupos, alimentos y zonas a las que haya presentado la oferta, así como los puntos obtenidos. Esta base incluye ID, un valor único asignado por Colombia Compra Eficiente, proponente, segmento, zona, código de producto, precio, puntaje de ofertas económicas por precio ofertado, entre paréntesis 80%, cero paréntesis, puntaje de oferta económica por número de alimentos ofertados por grupo, abro paréntesis 20%, cierro paréntesis, NOF, abro paréntesis, número de alimentos ofertados por grupo, cierro paréntesis, grupo de alimento, estado, posición de la oferta sobre el total presentado por grupo, alimento y zona. Puntaje del 1 al 10, abro paréntesis, puntaje de factor técnico adicionales, cierro paréntesis, y puntaje total como se muestra a continuación. Se inserta una imagen con la tabla visualizando lo anteriormente indicado. La información de los oferentes puede ser consultada de manera general en cada hoja de resumen y de forma discriminada a través de los buscadores en los cuales puede consultar de manera detallada tanto su información como la de los demás ofertas. Debido al volumen de datos de los datos producto de las diferentes combinaciones de las zonas y alimentos, la información no puede ser cargada en la plataforma de manera compilada, ya que excede la capacidad de estas, pero pueden ser consultadas de manera detallada como se expuso anteriormente. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente se permite informar y confirmar que contó con un procedimiento desarrollado en código Python estandarizado para la aplicación tanto de las reglas generales de adjudicación como las subreglas de adjudicación para quienes obtuvieron un puntaje superior al 65% del puntaje más alto. Este código se aplicó de manera general con todas las reglas y subreglas de adjudicación relacionadas con el puntaje de factor económico, factor técnico adicionales, factor de desempate y sus reglas. Se adelantó con un código de programación debido al volumen de datos, el cual, por las diferentes combinaciones de adjudicación, inicialmente la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente consolidó cerca de 30 millones de datos que luego de la aplicación de dicho código permitió adjudicar un total aproximado de 11 millones de datos por las combinaciones de las adjudicaciones parciales de más de 500 ofertas habilitadas. Seguimos con la intervención 109, Talento Comercializadora SA 830-048-811-5, SECOP 2, Miguel Ángel Torres Campos, 32-244, 19. Apoderada Lucy Vanessa Rodríguez, 1070-5932-71.
Mi nombre es Lucy Vanessa Rodríguez Cabezas. Mi observación frente al informe de evaluación: nos encontramos habilitados parcialmente en el informe inicial. Estamos habilitados, pero en algunas zonas. Nosotros nos presentamos al segmento 3. En algunas zonas aparecemos prácticamente en todo el tema de la costa. Entonces queremos que la entidad verifique. Respuesta de la agencia. Observación aceptada. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente informa que debido al volumen de datos se presentó un error del sistema al momento de capturar la información sobre las zonas de cobertura que generaron inconsistencia en las casillas, abro comillas, zonas regionales, cierro comillas, del documento sobre anexo de evaluación de requisitos habilitantes CCNG 08301-2024, oferta SECOP 2. Es preciso aclarar que este error únicamente se refleja en la casilla mencionada. El resto de información que hace parte del documento corresponde a los resultados de evaluación de las ofertas. Es importante resaltar que, tal y como se puede evidenciar en el documento 03, anexo informe definitivo de la evaluación CCNG 08301-2024, a todos los proponentes se les relacionaron los alimentos de conformidad con las zonas regionales en las que fueron habilitados según la evaluación de requisitos habilitantes y la regla de adjudicación. Información que se extrajo directamente de los formatos de oferta económica. En todo caso, se aclara que en respuesta a esta observación, la entidad procederá a ajustar y completar dicha información en la casilla, abro comillas, zonas regionales, cierro comillas, del documento 02 anexo de evaluación de requisitos habilitantes CCNG 08301-2024, ofertas SECOP 2. Seguimos con la intervención 110. Induproyectos del Oriente SAS 830-138-573-3, SECOP 2, Germán Torres Pérez, 19-30-09-90. Solicitamos que se publique el informe de evaluación de las ofertas económicas, como la entidad asignó el puntaje a cada una de las ofertas, y en vista que tantas observaciones por parte de ciertos proponentes, solicitamos que también se nos dé el derecho a réplica, porque considero que la habilitación más al habilitar más ofertas pueden sacar a oferentes que han sido adjudicados de algunos artículos de algunas regiones, o como puede que se modifique la resolución de adjudicación, y si no podemos o no tenemos acceso a esta documentación, no tenemos cómo pelear, cómo discutirlo. Solicitamos que se publique como se hicieron esa evaluación de cada una de las ofertas económicas. Respuesta de la agencia. Observación aclarada. En lo que respecta a la discriminación detallada de la asignación de puntaje, se informa que la agencia, dentro del informe de evaluación definitivo publicado en la plataforma SECOP 2 y Mi Mercado Popular el día 28 de agosto del 2025, se encuentra contenida el informe consolidado de los factores de puntuación establecidos en los numerales 18.4, factor técnico adicional lote 1, suministro de compraventa de alimentos segmento 1, economía popular y ASFC, y 18.5, factor técnico adicional lote 1, suministro de alimentos segmento 2, MIPYMES y 3 gran empresa, del pliego de condiciones, cuya información reposa en el documento 03 anexo información definitiva de evaluación CCENG 08301-2024, en el cual se refleja la sumatoria de sus factores técnicos de calidad, que corresponden a un máximo de puntos a otorgar de 63.5, y el puntaje de factor económico, del cual corresponde a un puntaje máximo a otorgar de 36.5. Para los tres segmentos que componen el lote 1, suministro y compraventa de alimentos perecederos y no perecederos. Esta información, a publicarse de manera agregada, teniendo en cuenta que el informe de evaluación definitiva del proceso CCNG 08301-2024 para los dos lotes y 5 segmentos que lo componen procesa aproximadamente 11 millones de datos. No entrego el detalle completo sobre la puntuación de los subfactores de calidad para el lote 1, cuyos datos están presentes en los documentos 01, anexo evaluación de requisitos habilitantes CCNG 083-01-2024, ofertas Mi Mercado Popular, y 02, anexo evaluaciones de requisitos habilitantes CCNG 083-01, ofertas SECOP 2. En este sentido, y con el fin de permitir la consulta detallada de la información, se publican los mismos documentos con las columnas visibles.
Nos permitimos solicitar 5 minutos de receso, por favor, ya regresamos.
Muchas gracias por su amable espera. Teniendo en cuenta que desde el día 28 han venido llegando bastantes observaciones por las plataformas de SECOP2 y Mi Mercado Popular, las cuales son objeto de análisis a fin de que pueda existir alguna de ellas que pueda llegar a incidir en las modificaciones al pliego. La Agencia Nacional de Contratación Pública se permite comunicar a todos los interesados y proponentes en el presente proceso de selección que procederá a suspender la audiencia y la reanudará el día lunes, para lo cual sacará un comunicado oportunamente para informarles la hora y la hora exacta de inicio de la audiencia, de reanudación de la audiencia, perdón, para el día lunes. Les agradecemos mucho y pues esperamos ya el lunes culminar la lectura de las observaciones, incluyendo aquellas observaciones que se encuentran en la plataforma SECOP2 y Mi Mercado Popular. Entonces, reanudaremos el día lunes 15 de septiembre de 2025 y procederemos a emitir un comunicado oficial para informarles la hora de reinicio de la audiencia. Agradecemos a ustedes la paciencia y continuaremos con el análisis de las observaciones que han venido llegando por las plataformas para poderlas incluir dentro del presente documento. Muchísimas gracias a todos. Esperamos entonces que el día lunes volvamos a reanudar la audiencia. Feliz tarde.